Empiezo a grabar. Ok, A ver. empezamos. Hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con temas de color, principalmente, cómo hacer que se vea colorido el, el- cualquier objeto que estemos trabajando. Hay varias formas de hacer que el objeto se vea colorido, o sea, que tenga color, tenga cosas llamativas visualmente, pero que pueden vivir solamente dentro de Blender o solamente dentro del motor con el que están trabajando. Entonces hay que pensar estrategias en las cuales se pueda extraer ese color y mandarlo a otro soporte. Por ejemplo, si están haciendo un personaje para un videojuego, que eso puede ser llevado como parte de la información del modelo y el modelo en el videojuego también tenga color, tenga lo que necesite tener. De la misma forma en lo que vamos a hacer nosotros tenemos que llevar esto a una plataforma web y tenemos que llevarnos cualquier tipo de información de color, textura que tenga el objeto. Entonces, la forma más universal para hacer eso es algo que se llama mapas de V, que es lo que vamos a empezar viendo en este momento. Hay otra forma en la cual se puede hacer eso, que son el color por vértice, pero limita mucho, porque es eso, solamente podemos llevarnos información de color por cada vértice. Entonces, si la malla es una malla low poly, por ejemplo, prácticamente no tiene información. Pero bueno, o sea, sí tiene. Mm, Pero es bastante limitado, básicamente. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, haciendo un dado. Eh, si yo creo un cubo dentro de Blender, y es un cubo así creado por Blender, este cubo va a tener Vs. Ven acá arriba, en este menú hay algo que se llama V Editing. Si yo vengo a este menú, tu menú, eh, tengo que mi cubo está desdoblado, ¿no? O sea, a cada cara de mi cubo le corresponde una cara del cubo desdoblado, justamente acá a mi derecho. Si ustedes crean un modelo propio, el modelo no va a tener este mapa, no va a tener, o sea, todo esto va a estar condensado en un punto acá abajo. Es más, vamos a hacerlo, vamos a borrar este cubo y vamos a crear un cubo, pero no va a ser este cubo, básicamente. Eh, entonces, como que los junté todos los vértices al centro. Voy a mover este vértice en el eje Y, un cuadrito a la izquierda. Ven que está aquí este puntito naranja. Bueno, es el puntito. Bueno, luego voy a hacer una extrusión de esto. En el eje Y, dos vértices hacia la izquierda. Luego estos dos vértices los voy a mover. Ah, no prendí las teclas. Ahí está, ahí está. Entonces esto voy a mover con la tecla G en el eje X, -1 hacia ese lado, y luego lo voy a extruir eh, en el eje X también, 2 hacia este lado. Y ahí tengo un plano, y bueno, le voy a seleccionar toda esta cara y voy a extruir esto en el eje Z, que es el que viene por defecto, lo voy a extruir 2 también. O -2, -2. Mira, tenemos un cubo. Ahora, este cubo, eh, si venimos a V-Editing otra vez, vamos a ver que no tengo mapa de normales. Así, cuando ustedes creen su modelo, lo que sea que creen, va a venir así el mapa de normales. No va a estar nada desdoblado. Y si yo selecciono vértices, selecciono todos los vértices y los vuelvo a seleccionar acá, todos están condensados en esta esquina. Básicamente todos los vértices que van creando se van condensando en esa esquina y ahora lo que tenemos que hacer para crear un mapa de normales es justamente pensar cómo desdoblar la figura esta eh, a un plano. Con un cubo, como vieron, el desdoblarlo es relativamente sencillo, pero también va a depender un poco de la textura que usemos. En este caso, yo tengo una textura preparada. Para crear una textura, para asignar una textura al cubo, hay principalmente dos formas de hacerlo. La una es, primero creamos la materialidad, tal como habíamos visto en unas clases pasadas, cómo hacer para darles color.
venimos al menú de material, creamos un material, le vamos a dar color, le vamos a dar un nombre, por ejemplo, le vamos a poner dado, como dije, va a ser la textura de un dado. Y aquí, donde dice Base Color, nosotros podemos cambiar de color. Para ver el color, para ver los cambios que estamos haciendo, tenemos que estar en el modo, aquí el modo de preview, de ver materialidad, el tercero. Si ven abajo, dice Display Material Preview Mode. Y ahí tenemos nuestro color. Pero nosotros no queremos un color sólido, sino queremos una textura, una imagen, que vamos a traerla del exterior. Entonces, si damos clic en este punto amarillo, vamos a tener aquí todas las opciones de cosas que podemos ponerle, y una de ellas es Image Texture. Entonces, nos va a abrir acá un menú en el cual podemos abrir la imagen que queremos. Dentro de la carpeta Blender yo tengo esta imagen que dice Dice, y bueno, básicamente ahí está aplicada mi textura al cubo, pero como digo, no está desdoblado todavía. Entonces, en esencia, mi cubo no sabe qué parte de esta imagen le corresponde al objeto. Todas están, todas las partes de mi cubo, por así decirlo, están en esta esquina de acá abajo. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esos vértices y los empiezo a mover por mi textura, vamos a ver cómo el cubo cambia cuando yo paso cambia de color, quiero decir, cuando paso por ese sector, por un sector de diferente color. Por ejemplo, paso por aquí, el cubo se hace negro. Cuando paso por aquí, se va a hacer azulito, y luego va a ir a negro. ¿Ven? Porque todos los vértices están ahí. Entonces, ahora yo tengo que desdoblar todos estos vértices para convertirlos en estas formas, básicamente, ¿no? Entonces, hay varias formas de hacer esto. Más adelante vamos a ver la forma más utilizada, que es una forma que llamamos fold, básicamente. Pero cuando tenemos formas particularmente simples, como un cubo, quizá un cilindro, cosas así, hay formas más fáciles. Aquí tenemos 6 caras. Tenemos 6 caras que podemos mover con total facilidad. Entonces, hay un modo de doblar esto que se llama Cube Projection. Básicamente lo que hace esto es mirar al objeto desde todas las caras posibles. Por ejemplo, desde este lado lo miro así y me hace una proyección de estos 4 puntos a 4 puntos que le van a corresponder a esta imagen. Y va a hacer eso desde todos los lados. Entonces, si yo, para acceder a este menú, tengo que prestar la tecla U. Estoy viendo que acá no me muestra el screencast. Bueno, voy diciendo las teclas que son. En este modo, aplasto A para seleccionar todo, aplasto la tecla U para el modo V Mapping, y acá tengo este Cube Projection que lo que hace es eso, me transforma todas las caras de este cubo en caras, en esencia. Entonces aquí yo tengo apiladas las 6 caras de mi cubo. Lo que puedo hacer acá es seleccionar una cara en particular y moverla, rotarla, girarla y demás. Para conservar el tamaño, primero voy a seleccionar todas y voy a hacer que todas sean de un tamaño bien para que coincida más o menos con el tamaño de las caras que tengo en mi textura. Y vemos que ahora todas tienen el número 1. Ahora tengo que empezar a moverlas para que coincidan con los otros números. No sé si se ven esto, pero un cubo, los dos lados de un cubo suman siempre 7. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo un 1, este lado tendrá que ser un 6. Ya aquí voy a tener, por ejemplo, un 2. Entonces la parte de atrás va a ser un 5. Y los que me faltan son estos. Este, por ejemplo, va a ser un 3. Y este va a ser un 4. Bien. Y ahí tengo cubo, un dado. Básicamente, vengo acá en modo de texturización y tengo un dado. ¿Se entendió más o menos la idea de qué es el V-Editing? O sea, qué es crear un mapa de UV? En esencia es de eso. Desdoblar todas las caras de un objeto, trasladarlas a un plano, para que eso se corresponda con una imagen bidimensional. Dani, una pregunta. ¿Sí? ¿Esto lo puede hacer únicamente con un cubo o se podría hacer con cualquier imagen, con cualquier forma que tenga como caras?
Esto se hace con cualquier forma que tenga caras. De hecho, esto es lo que tenemos que empezar a hacer y vamos a ver estrategias justamente de cómo hacer esto con formas más complejas. Porque de pronto empiezan a aparecer curvas y aparecen curvas y pasan cosas extrañas. Pero sí, la idea es esto se puede hacer con cualquier forma que esté hecho de polígonos, en esencia. Eh, pero bueno, en otras formas vamos a conservar ciertas, por ejemplo, aquí separamos cada cara independientemente. Sería la idea de esto. Cada cara es totalmente independiente de las otras, pero no siempre va a ser así. Hay muchas veces que vamos a tener como varias caras agrupadas y eso va a corresponder con un sector de nuestra textura y demás. Bueno, ahora justamente vamos a ver un ejemplo de eso. Para nuestro ejemplo, lo que vamos a hacer, vamos a crear una botella. Eh, para una botella, por ejemplo, podemos partir de un cilindro, en Z. Vamos a extruir en Z también. Entonces, una botella va algo así. Un poquito más, tal vez. Eh, Entonces, seleccionamos la cara de arriba. Esto la vamos a, vamos a hacer una extrusión. La parte extruida la vamos a achicar. Vamos a bajar un poquito. Ahí. Vamos a extruir el cuello de la botella. Va a ser una botella de vino. Entonces, la botella de vino tiene acá como un sector diferente, básicamente. Se extruye un poco. Entonces, acá hacemos una extrusión, algo así. Era, y ahí tenemos algo que pasa por botella de vino, de alguna forma. Aquí vamos a ver un comando bastante interesante. Por ejemplo, si yo selecciono este borde y aplasto Control V de bonito, se crea como esto que se llama bevel, que es como un borde doblado, y con el scroll yo le puedo agregar dobleces a ese borde. Entonces, por ejemplo, si doy scroll hacia arriba, puedo generar esta forma curva. Aquí, dándole dobleces a ese sector. Puedo hacer exactamente lo mismo en esta parte de acá. Porque no es tan necesario, creo, pero te va a dar un poquito más de... Aquí necesito menos que en el otro lugar, pero ahí está. Ahí tenemos una cosa que tiene más un poco forma de botella, ¿no? Eh, eh, ahí está. Entonces, ahora como hacer, parece más botella de whisky que de, que de vino. Pero bueno, pero vamos a hacer un poquito más alargada. Ah, tenemos toda esta parte, un poco hacia arriba. Ahí está. Ahora sí, creo. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es para, desdoblar esto para que coincida con alguna textura que vamos a crear más adelante. Entonces, si nosotros traemos esto a VEditing, aquí vamos a asignarle una textura a este objeto también. Vamos a crearle un material. Vamos, aquí donde dice Base Color Texture, vamos a poner Image Texture. Pero aquí en lugar de asignarle una, porque no tenemos una creada todavía, vamos a poner New. Y aquí tenemos una opción que dice VGrid, que nos va a dar como una grilla de ayuda para cuando estemos mapeando. Entonces vamos a usar este VGrid, le vamos a dar OK. Y ven que ahora tengo esta cosa así como desdoblada. Esto es porque si seleccionamos, esto partimos de un cilindro y el cilindro tiene esta parte de acá, digamos, es el cilindro en esencia. Lo de acá arriba es toda la geometría que yo fui generando, pero estas partes de acá vienen desdobladas del cilindro base que creamos al principio. Vamos a hacer de cuenta que esas no están, que no existen. Y, por ejemplo, si estamos en este modo, apretamos la tecla U,
aquí vamos a tener opciones de cómo desdoblar esto. Por ejemplo, vamos a intentar hacer el Cube Projection para ver qué pasa. Ven, esto lo que me genera es como vistas de cada cara diferente de, de, de nuestra botella. Entonces, por ejemplo, si yo aplasto el 1, eso me va a coincidir con esta forma. Si yo veo el objeto desde arriba, va a coincidir con otros de estos cilindros, de estos círculos que están en el medio. Pero en definitiva, el asunto es que este tipo de proyección no me sirve para este objeto. Yo puedo, este Smart UV lo pueden usar para algunas cosas, sobre todo cuando quieren cierta agilidad en el proceso. Técnicamente podríamos usar esta textura, si ven. Al decir Smart es justamente eso, es Blender pensando cómo organizar esto de la mejor forma posible según unos algoritmos internos que tiene, que pueden desdoblarlo de esta forma y esto se podría llegar a utilizar. Pero ven, me divide, por ejemplo, esta parte me la divide en 4 partes diferentes, o sea, el cuerpo en sí de la botella, el cuello, esta parte de la parte de arriba de la botella me la divide en 2 partes totalmente diferentes. O sea, esto sería esto y 2 líneas de acá, y las siguientes son estas 2 líneas de acá abajo, que yo no quiero que estén divididas realmente. O sea, estas 2 de acá serían las de acá abajo. Asumo, igual no estoy seguro, pero bueno. Como que me lo divide exacerbadamente para una figura tan simple. Entonces, esto cuando tengo algo demasiado complejo, un modelo que realmente no sé cómo tratarlo, cómo desdoblarlo, puede funcionar. Pero en este caso, nosotros podemos hacer algo mejor pensando en los dobleces que queremos que tenga. Entonces, cuando nosotros queremos que algo se desdoble de forma manual, tenemos que decirle a Blender dónde queremos que hagan los cortes. En esencia, piensen Un que... consejo, perdón que te interrumpa, Dani. Un consejo, el Smart TV está muy bueno, pero antes de hacer el Smart TV, guarden, porque a veces se tara mucho. A veces pasan minutos enteros con el Blender bloqueado y le va a entrar pánico. Y lo tienen que dejar. A veces revive y a veces no. Esto es cuando los objetos son muy complejos y eso, como decía Dani. Genial. Bien, entonces les decía, cuando ustedes quieren desdoblar esto de forma manual, lo que tenemos que hacer es, piensen en cualquier objeto como un objeto sólido, que para traducirlo en un plano tienen que ir cortando por partes. Entonces, cuando van cortando por partes, por ejemplo, piensen que tienen una esfera y si quieren aplanar esa esfera como que las partes curvas se van a ir empezando o sea, no hay como aplastar eso totalmente en un 2D. Entonces hay partes que en realidad tienen que ir cortando para que puedan ser desdobladas. Entonces tenemos que ir cortando justamente esta figura y para cortar un objeto, lo que nosotros podemos hacer, o sea, primero lo que voy a hacer es un corte longitudinal por toda la botella. Vamos a hacerlo para atrás, así. Entonces, por ejemplo, si yo aplasto Alt Shift y selecciono un borde, me selecciona todos los bordes que hagan como una línea con ese borde, ¿no? Entonces, este bordecito de acá está bueno para hacer un corte, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer el corte, yo tengo 2 formas de llegar ahí, tengo varias. En realidad, por usar Control E, y tengo aquí este comando que dice Mark Sim. Si aplasto U, también dice Mark Sim, o si no, pueden ir al buscador y escribir Mark Sim. Cualquiera de los 3 sirve. Y eso les va a marcar una línea roja. ¿Ven esa línea roja? Y en esencia, eso es la línea que determina el corte. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer otro corte acá arriba. Ven que tengo como esta figura circular. Puedo hacer otro corte ahí. Antes de hacer ese corte, vamos a hacer ahí. Tengo esta línea al medio. Corta todo. Vamos a ver qué pasa. Yo le doy tengo que seleccionar todas las caras que quiero desdoblar. Y aplasto U y hago un wrap de arriba, de arriba de todo. Y me hace esto. Ven que tiene una figura particularmente extraña, una forma muy, muy extraña. Si vienen aquí a las opciones del mapa de UVs, tienen esta que dice Display Stretch, que les va a mostrar en dónde principalmente, o sea, es una forma de decir en dónde su mapa de UVs está fallando.
pero lo que muestra concretamente es qué parte de las Vs se están doblando más de lo que deberían. O sea, por ejemplo, esto me quiere decir que si yo tengo una textura detrás de esto, esta parte está aprovechando muy bien los píxeles de esa textura, esta parte para nada. Están todos doblados, es como una parte que dentro de mi modelo 3D tiene un tamaño particular, pero no estoy aprovechando eso para nada. Tengo como 3 píxeles dentro de toda una cara, por ejemplo. Entonces, si ven, justamente esos errores están ocurriendo principalmente en los bordes de mi botella, donde están estos círculos, porque estos círculos no me los está desdoblando, es como que yo estoy cortando todo esto al medio, estoy intentando aplanarlos, y esos círculos me quedan como, no se puede aplanar un círculo así nada más, digamos. Entonces, la clase para mí sería muy, muy buena darla con cartulinitas, ¿no? Decir a una persona, darle un modelo en cartulina y decir, bueno, aplánala. Y como que se entiende mucho más lo que está ocurriendo en ese punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí podría hacer otro corte y acá abajo hacer otro corte. Ahora les voy a enseñar una cosa que no es necesaria para hacer todo este proceso, pero agilita mucho cuando tienen modelos un poco más complejos. Entonces lo vamos a hacer con este que no es tan complejo, pero así conocen el comando. Entonces, yo en este modo, en el modo, estando dentro de modo edición, puedo venir acá a opciones y seleccionar esto que dice Live, un rap. Y si yo doy clic acá, y doy control clic a un... sí, a ver, déjenme ver, aquí me está tapando la cosa de Zoom. Me sigue tapando la cosa de Zoom. Ahí está. Si yo selecciono un borde y doy control clic, me aparece acá abajo una cosa que dice Pick Shortest Path. Este Pick Shortest Path tiene como varias opciones dentro de cosas que puedo hacer con ese control clic. Entonces hay una que dice Tag Sim. Este Tag Sim me permite ir tagueando, o sea, ir creando esta sim roja en todos los lugares que yo voy haciendo clic con control. Entonces lo voy a dejar así y acá voy a aplastar este sync que me va a ir permitiendo ver y entonces estas 3 opciones que yo acabo de hacer me van a permitir ver el desdoblado de esta figura en tiempo real, conforme yo voy cortando acá. Por ejemplo, doy clic acá, voy dando control, si ven cómo me lo va cortando, ven acá abajo, estoy cortando esta parte de acá. Entonces voy cortando, sigo cortando, y así voy desdoblando toda esta parte. ¿Ven? Y ahí separé este círculo y la parte de arriba es de esta de acá. Entonces me queda mucho más libre para poder desdoblarse. Y voy a hacer lo mismo con esta parte de acá. Por ejemplo, con control, vamos control hasta acá, y así. Ahí está. Y ahora tengo desdobladas de estas 2 partes. Ven que aquí en esta parte, toda esta parte que es curva, me da como un pequeño problema, por así decirlo. Justamente al ser curva, Blender interpreta que esa parte está yendo hacia algo que tiene menos resolución. Y técnicamente está bien esa lógica de pensar de Blender, ¿no? Pero bueno, teniendo esto así, algo que yo puedo hacer es venir a mis opciones de V, puedo dar Pack Islands, que me va a ubicar estas formas de la mejor forma posible, de alguna forma, y Average Islands hace lo mismo. Average Islands lo que hace es traducirme el tamaño de todas las islas que yo tengo para que todas se correspondan más o menos en tamaños. Entonces, si yo vengo acá, veo que más o menos todos mis cuadrados miden relativamente lo mismo. Entonces, eso hace el Average Island. Por ejemplo, si yo selecciono toda esta figura, no, ahí está. Esta figura de acá y la hago más chica, y luego selecciono todo y le doy a Average Islands, van a ver que esa figura
poco a poco va a ir retomando. No, en realidad estas dos se me hicieron más pequeñas. O sea, se hicieron más pequeñas para corresponderse con esta de acá. Así todas vuelven a retomar más o menos tener, como decía, el mismo tamaño. Pero bueno, no quiero que todas sean tan pequeñitas, una cosa más así. Y aquí volvemos a dar Block Island para que todas entren dentro de mi textura. Ahora no me acuerdo si había un comando para alinear esto. Déjenme ver si lo encuentro. Align. Vamos a ver. No. Straighten. No. Bueno, hay una forma de corregir estos pequeños dobleces así, pero realmente en este punto no me acuerdo. Y es más, no sé si necesitamos un complemento particular que no viene dentro de Blender en este punto, pero bueno, esto nos va a funcionar para texturizar nuestra botella. Básicamente, aquí tenemos la parte de abajo, aquí tenemos la parte de arriba, y esto es el resto de la botella. Esto técnicamente está dado vuelta, entonces yo puedo rotarlo 180 para que me quede más así. Y déjenme ver si yo ahora, teniendo esto rotado así, le doy Pack Islands. No. Ahí debe estar funcionando. Vamos a asumir que está bien. Y luego aquí lo que yo puedo hacer es venir a V y abajo de todo tengo una cosa que dice Export V Layout, que me va a exportar todo lo que está seleccionado. Entonces yo tengo que estar seguro de seleccionar todo. Vengo acá, Export V Layout. Lo voy a guardar en la carpeta donde estamos trabajando todo esto. Acá me interrumpe la cosa de Zoom. Le voy a poner botella vino. Y voy a exportar las UVs, ¿no? Entonces, ahora yo puedo abrir ese layout, esa maquetación dentro de cualquier programa que ustedes usen para pintar cosas en general. Puede ser Photoshop, puede ser Illustrator, cualquier cosa que usen.